Cafecito Cultural Dominical, 21 de febrero. Muy buenos días, mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, oyentes de Cafecito Cultural Dominical y de Cafecito Espiritual. Un saludo bien sentido, inmenso, un abrazo grande, como grande es el mundo, la América Latina, el calor y la solidaridad y la fraternidad del pueblo latinoamericano y del mundo entero. Quiero enviarles un saludo y un abrazo especial en este primer domingo de Cuaresma. Lo prometido es deuda y hoy quiero continuar. Vamos a ver cómo me alcanza el tiempo, compartiendo experiencias, enseñanzas, historias, conocimiento acerca de lo que es la romería más grande que hay en Panamá, digamos así, peregrinación, que reúne casi a 250,000 de personas el primer domingo de Cuaresma en un pequeño pueblo en el centro del país. Para los que son de otros países y me están escuchando, está en el corazón de Panamá, en Veraguas, donde hay dos océanos, el Atlántico y Pacífico, que bañan sus costas. Esta es la única provincia del mundo que tiene este privilegio. Bueno, desde aquí, desde esta provincia, desde Panamá, con mucho cariño para todos ustedes, esta reflexión de este domingo. Generalmente la gente dice, llegó la Cuaresma, y se refieren a la peregrinación del primer domingo de Cuaresma, que así era, digamos así, durante siglos, durante décadas, pero que luego se fue ampliando hacia atrás, como quien dice, ¿no? Ya no era solo el domingo, sino que en la historia fue el sábado, después el viernes y después el jueves, el miércoles de ceniza, ya desde el inicio de la novena, que comienza el fin de semana anterior, ya por ahí cuando están los carnavales, ya empieza la gente a caminar, a peregrinar hacia la atalaya. Así que esta fiesta de Jesús Nazareno, que es esa devoción a un Cristo sufriente, que tiene sus manos entrelazadas, una imagen española del siglo XVII, XVIII, esa imagen, pues, como yo les conté, su origen está entre la historia y la leyenda, pero lo más importante es que un pueblo siente un deseo y encontró en este lugar un centro de referencia, un punto de llegada y un punto de partida, como son todos los santuarios y destinos de peregrinaciones del mundo entero. Este no es un tema exclusivo, este es un tema de la religiosidad popular universal, de la religiosidad popular latinoamericana. Vamos a poner el ejemplo del santuario de la Virgen de Guadalupe. Qué tragedia debe haber sido, ¿verdad?, que este año no pudo hacer su fiesta el 12 de diciembre. Yo veía en la televisión la frustración de la gente después de siglos, ¿no?, de visitar allá. Yo tengo entendido de que en ese fin de semana hay 17, 18 millones de personas visitando ese santuario, esa basílica de Guadalupe. Bueno, acá en Atalaya es algo más modesto. Panamá es un pueblo de 4 millones de habitantes, pero la gente peregrina y camina también porque como todos los pueblos, también somos un pueblo peregrino. Dice, llegó la Cuaresma. En la Cuaresma son 40 días que nos preparan para la Pascua, pero popularmente la gente le llama a la Cuaresma porque arranca así. Y creo que la misma vestimenta, que es morada, que usa Jesús Nazareno, coincide con el color litúrgico, digamos, institucional de esta parte del tiempo litúrgico, ¿no?, muy especial, que es penitencia, que es reconciliación, que es conversión. Entonces, la América Latina tiene una raigambre, una religiosidad popular que no se la quita a nadie. Y yo en este sentido no voy a defender, ni a atacar, ni a acusar, ni a ponerme en posiciones. Simplemente voy a compartir aquí lo que yo fui experimentando al estar desde los 15 años, desde 1981 hasta el 2012, hasta hace algunos años, muy de cerca, como estudiante, como seminarista, como hermano religioso de los cruzados, como sacerdote en la atalaya. Tuve la oportunidad de participar en congresos latinoamericanos, como en Guadalupe, en México, en Bogotá, en Colombia, etcétera, y en otras reuniones
en donde entendí que nosotros no podemos ingenuamente atacar la religiosidad popular y tacharla de idólatra y de cosas como esta, porque mire, todas las religiones y todas las praxis y todas las ideologías en realidad tienen sus excesos y tienen sus fanáticos. Claro que sí. Durante todos esos años en que tuve esta experiencia pastoral de estar en un santuario, procuramos a través de nuestras prédicas y enseñanzas evitar que la gente llegara a los excesos, como por ejemplo caminar de rodillas y llegar sangrando allá, porque el profeta Joel nos decía, bueno, enluten, y el Isaías, enluten su corazón y no sus vestidos. Entonces, llegar a esos excesos de hacerse daño al cuerpo tampoco no es necesario. Sin embargo, uno tiene que acercarse ante estas prácticas con un profundo respeto. Lo primero es que yo tuve respeto por esta celebración y respeto por un pueblo que tanto ricos como pobres, como de clase media, pero yo creo que la gran masa son gente humilde y pobre y sufrida, y por eso pienso que ese mayor acercamiento y digamos identificación que tiene el pueblo hacia las imágenes de Cristo sufriente responden a la realidad de su propio sufrimiento. Pero aquí quiero meter un pedacito de la canción cuaresmal Camina, pueblo de Dios, esta peregrinación espiritual. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira, ya en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud. Al destruirnos nos trae una nueva plenitud. Ponen paz a los hombres, a las cosas y al Creador. Todo renace a la vida en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mire, allá por el año 1899 o 1900, de acuerdo a lo que he podido investigar, muere un sacerdote llamado Matías Ceballos, que más o menos debe haber estado allí en esa iglesia de la Atalaya a finales del siglo XIX. Los libros allí que se encontraron, los registros que ya se destruyeron, no sé si existe algún libro todavía por ahí que tenga algunas páginas que se puedan leer. Estuvo aproximadamente, yo creo que 25 a 30 años de cura párroco. Todo ese siglo XIX, la iglesia de Atalaya quedó inconclusa. Allí a la base de la torre y dentro era rústica y creo que tenía pisos de ladrillos y columnas de madera. Pero el padre Matías Ceballos fue ese último párroco del siglo XIX y entra la guerra de los 1000 días, ¿no? Una guerra que inactivó, vamos a decir así, muchas actividades. Entonces no se nombró ningún párroco y la iglesia de la Atalaya quedó sin su párroco hasta 1912.
cuando llega el padre Juan José Cánovas, que le dije que llegó con su compañero venía a la atalaya, entonces empezó a hacer investigaciones, tanto de la iglesia, que tiene como su patrono a San Miguel Arcángel, que es anterior, cuando se funda el pueblo, y esa es una fecha que no está muy clara, entre el año por ahí 1620 a 1630. Se funda ese pueblo con el nombre del patrono San Miguel Arcángel. Pero en esos años de la Guerra de los 1000 días y hasta que llegara ese nuevo párroco, tenemos que tomar en cuenta que en esos años las dificultades de la comunicación y las distancias, no había camino de comunicación con el interior sino por el mar, que tenemos suficiente mar también. Como les dije, 2 océanos tiene la provincia de Veragua. Y una anécdota, los padres de Santiago venían a celebrar misa, creo que dominicalmente, a la atalaya, y me imagino que para su fiesta. Ellos intentaron, dice, bueno, la iglesia de Santiago, que es la iglesia como más importante, donde estaba la ciudad de Santiago, la mayor población, es la más importante, ya que no hay párroco, vamos a llevarnos la imagen para Santiago, y inventaron pues cargar la imagen a pie. Y los anécdotas y la memoria colectiva del pueblo de Atalaya, que todos los pueblos tienen su memoria colectiva. Me recuerda la señora Chu, que me contó también todo esto, que en paz descanse. Creo que el señor Ismael Valdés, que está vivo, también me contó parte de esta historia de cosas que van pasando de boca en boca o de boca a oído, de generación en generación, que la imagen se puso tan pesada ahí donde está el caimito. Cuando uno entra al pueblo a la mano derecha, allí hay un caimito que todavía está, y creo que le tienen como un redondel. Ese caimito histórico, de allí para adelante, donde exactamente ocurre la procesión, dice que no pasó y tuvieron que devolver la imagen a su templo de la atalaya. Bueno, esos años en que Monseñor Cánovas fue párroco, de 1912, lo primero que él hizo fue preocuparse por el templo, que era, digamos, el lugar, el sitio donde acudía la gente de todas partes. En aquella época era mucho más pequeña, sin embargo ya había colectas, y las colectas él las cuidó porque dijo, quiero terminar el templo. Así él no solamente termina la torre, sino que embellece el templo, le coloca columnas corintias que ya no se ven, como porque alguien cometió un error por allí. Yo creo que fue a fines de los años 60 un párroco allí forró las columnas con un repello de cemento. Pero si se descubriera y se fuera buscando la historia, picando esas columnas, la parte de lo que es el repello, podría encontrarse quizás, aunque fuera para la historia, algún pedacito de esas columnas que eran como color azuladas o grises o verdes. Columnas estas corintias que terminan ahí arriba como en un, no me acuerdo cómo se dice, arriba con un adorno allí. Y el padre Cánovas embelleció la iglesia y le compró altares, esos altares de caoba, que hoy reposan. Uno está en la iglesia de Montijo, porque en todo caso el padre Cánovas también atendía Montijo por muchos años. Cuando él compra los altares de mármol más adelante, por ahí por los años 40, 50, entonces los altares de caoba fueron a dar a la iglesia de Montijo, pero los confesionarios quedaron en Atalaya. Así como usted va a la iglesia y entra y ve esos confesionarios de caoba, son por allá de los años 1920-25, que fueron comprados por el padre Cánovas. Los óleos que hay en el techo, en la nave central, las naves laterales del templo, de la pequeña basílica de Atalaya, fue posterior. Cuando el padre Cánovas entonces mejoró con los altares de mármol de Carrara de Italia, y también compra los vitrales en España, los vitrales que hay allí, que fueron restaurados por el padre José hace no me acuerdo cuántos años. Y luego José Claro, me acuerdo perfectamente que fue el pintor español que los pintó en España, los retocó, los trajo y los guardó en la iglesia de San José, donde él se había ordenado.
los trajeron en barco, por supuesto, de España, y los trajeron, y él se trajo al pintor a la atalaya. Cuando se instalaron los óleos allí en la nave central, él los retocó ya ahí con andamio, allí mismo estando en la nave. Y por ahí se cuenta una anécdota que he leído, no sé si en los escritos del periodista Francisco de J. Pinzón o en el ensayo histórico, porque todo lo que lo estoy diciendo no tengo ningún papel enfrente de memoria. Le tenía que comprar una pachita de seco, de alcohol, porque al pintor le gustaba tomar licor todos los días y le decía, oye, cuidado que te vas a caer de allí, él retocando esas hermosas el óleos evangélicos de los relatos del evangelio. El padre José me decía que a él le gustaba sentarse a confesar en el primer confesionario a la derecha de caoba, porque al frente tenía esa imagen de Jesús como curando a un paralítico o a un leproso. Qué hermoso. Bueno, en fin, miren, la religiosidad popular es una gran oportunidad de evangelización y de misión. Es un activo pastoral que la Iglesia Católica puede manejar a favor del pueblo para la conversión, para que no se quede en simplemente un rito, una tradición, sino que esa peregrinación, que es lo que ha intentado y lo que intenta la Iglesia con sus predicaciones, con sus cantos, con sus esfuerzos pastorales, sus catequesis, de que no se quede en una simple tradición, sino que penetre la vida. Así lo viví yo durante todos esos años cuando vi que el padre José, desde 1972 hasta 2004, 2005, que él fue el párroco, intentó de muchas formas crear y fortalecer y purificar, digamos, el centro de evangelización y de peregrinación. Así él logró negociar con autoridades como con el alcalde Valdés, que las ventas y de todo se sacaran del parque y que eso fuera un lugar de descanso para los peregrinos, pero también intentó recuperar mucho el sacramento de la reconciliación. Cuando él llegó allí a la atalaya en el año 1961, él veía pues que llegaban los obispos de Panamá, el arzobispo, y hacían la misa dentro del templo y había hasta bautizos después, como normal. Todo terminaba y empezaba y terminaba el día domingo, pero con los años empezaron las confesiones, que bueno, no voy a meterme a discutir con los hermanos que me escuchan y que no están de acuerdo con el sacramento de la confesión o reconciliación. Sin embargo, lo que es cierto, que la gente que va y hace fila, que son miles, también van en la búsqueda de poderse desahogar de sus agobios, de sus sufrimientos, de sus pecados, de sus problemas. Yo escuché miles de confesiones durante mis años allí y pasé noches enteras hasta caer casi rendido de cansancio, escuchando y atendiendo a los peregrinos. Ayer contaba, y esta audio lo posteé a mi grupo de difusión, en una emisora donde tengo un segmento de Cafecito Espiritual Sabatino, que una de mis ilusiones era, como yo empecé allí desde jovencito, era poder ayudar a los sacerdotes, porque los veía como no alcanzaban para tantos peregrinos, poder estar allí. Y lo otro era el contacto con el peregrino. Bueno, ahorita con la pandemia no se puede tocar a nadie, pero recuerdo que la gente, después de la procesión del santo a la 1 de la tarde, venían de todas partes del país, venía una cola de gente y otra para darles la bendición y bendecir los objetos sagrados, que yo, en mi interpretación de los escapularios y de todos los signos de las imágenes, es una forma de decir: yo me llevo al santuario para mi casa, me llevo a Jesús Nazareno para la casa y me va a acompañar. Así que Atalaya en ese momento se convierte en un punto de despedida, de partida hacia la vida, que es dura, todavía llena de problemas, de dificultades. Entonces, a mí me agradaba mucho porque me acordaba de Jesús cuando le llevan al sordo mudo y él le metió los dedos en los oídos y cogió saliva en su dedo y la puso en la lengua para que hablara. Le dice: Éfeta, ábrete. Y cuando yo daba estas bendiciones me acordaba de esto y decía: Dios, permite que esta gente que estoy dándole la bendición sean protegidos por ti y que su vida se transforme y que ellos puedan escuchar y ver, escuchar tu palabra y ver el correcto camino que han de seguir. Así que
Una última cosita. Esa peregrinación fue de menos a más. Había dinero de la colecta de los peregrinos. Y el padre Canova dice, yo quiero que haya una obra concreta, social, que sea fruto de esta peregrinación y de la contribución de los peregrinos que nunca van a estar ni preguntándole ni cuestionándole exactamente a la iglesia que administra cómo lo gasta. Todos sabemos que esa, digamos, es un ingreso para que pueda funcionar la diócesis con todas sus necesidades pastorales en una diócesis que es pobre y que necesita de ese apoyo. Pero padre Canova pensó en un hogar para huérfanos y por eso manda a buscar a los cruzados de San Juan Evangelista a la República Dominicana para que se encargaran de un hogar para huérfanos, niños huérfanos. Pero esto no resultó porque no había muchos niños huérfanos y los cruzados transformaron la idea con el padre José y el equipo de cruzados de la época en un instituto agropecuario, que es el Instituto Agropecuario Jesús Nazareno de Atalaya, que él quiso que fuese, el padre Canova, fuese una obra, una expresión del compromiso de una iglesia con los pobres y con la renovación y el progreso de una diócesis necesitada de desarrollo y de superación de la pobreza. Yo con esto dejo esta reflexión. Les agradezco. No pude cantar más, se acabó el tiempo. Solamente he dado unos tips de la experiencia. Pero yo les quiero decir que caminemos espiritualmente hacia Dios, hacia la Nueva Jerusalén, que es el destino, ese es el santuario y el destino de todos nosotros. Pero que está también en cada ser humano que nos necesita, está en el hermano que sufre, está en todo reto que nos lleve a luchar por un mundo mejor y desde la fe transformar la sociedad. Así que saludos a todos y a todas, bendiciones y será hasta el próximo domingo en el Cafecito Cultural Dominical y si Dios me da vida mañana en el Cafecito Espiritual.